Hola a todos. Desde el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Sector Público de UPCN, les damos la bienvenida a nuestro tercer y último video sobre el análisis de la Ley 2456 de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional. En esta oportunidad vamos a analizar el sistema de tesorería, de contabilidad, de crédito público, así como los sistemas de control interno y externo enunciados en la Ley de Administración Financiera. Recordemos un poco lo que vimos en el video 1. La Administración Financiera del Estado se organiza a través de 4 sistemas principales, cada uno con una función específica. El sistema presupuestario es el cerebro del sistema, planifica cuánto va a gastar el Estado y en qué. Su órgano rector es la Oficina Nacional de Presupuesto, que coordina las prioridades del gobierno. El sistema de tesorería es el encargado de manejar los fondos, recauda ingresos, realiza pagos y custodia el dinero del Estado. Su órgano rector es la Tesorería General de la Nación. El sistema de contabilidad registra todos los movimientos financieros del Estado. La Contaduría General de la Nación se asegura de que las cuentas cuadren y sean claras para todos. ¿Y qué pasa si el Estado necesita más dinero? Bueno, aquí entra en juego el sistema de crédito público. Este sistema gestiona la deuda del país desde bonos hasta préstamos internacionales y está supervisado por la Oficina Nacional de Crédito Público. Además de los sistemas mencionados anteriormente, en la esfera del control existen otros 2 sistemas. El control interno es realizado por la Sindicatura General de la Nación, y el control externo tiene como órgano rector a la Auditoría General de la Nación. Ahora hablemos un poco sobre el crédito público y la deuda. El crédito público es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones productivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos. En otras palabras, el crédito público es la capacidad del Estado para endeudarse, ya sea para financiar proyectos importantes, cubrir emergencias o pagar deudas anteriores. Veamos ahora qué es la deuda pública y dónde puede originarse. La deuda pública es el endeudamiento que resulte de las operaciones de crédito público y puede originarse en los siguientes casos. En caso de emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones, en caso de emisión y colocación de letras del Tesoro, en caso de contratación de préstamos o contratación de obras, servicios o adquisiciones, cuyo pago total o parcial se estipule a realizar en el transcurso de más de un ejercicio financiero, el otorgamiento de avales, fianzas y garantías, o también en casos de consolidación, conversión y renegociación de otras deudas. La deuda pública se clasifica de la siguiente manera. Por un lado, está la deuda pública interna y externa, y por otro lado, la directa e indirecta. La deuda interna es aquella contraída por personas físicas o jurídicas residentes o domiciliadas en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio nacional. Por ejemplo, si el Estado emite bonos para construir una autopista, eso generaría deuda pública interna. La deuda externa es aquella contraída con otro Estado u organismo internacional o con cualquier otra persona física o jurídica sin residencia o domicilio en la República Argentina y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. Por ejemplo, si pide un préstamo al Banco Mundial para expandir la red eléctrica, es deuda pública externa. La deuda pública directa de la Administración Central es aquella asumida por la misma en calidad de deudor principal. En cambio, la deuda pública indirecta de la Administración Central es constituida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, distinta de esta, pero que cuenta con su aval, fianza o garantía. Ninguna entidad del sector público nacional podrá iniciar trámites para realizar operaciones de crédito público sin la autorización previa de la Oficina Nacional de Crédito Público. Estas operaciones también deben estar contempladas en el presupuesto de ese año o, en su defecto, en una ley específica.
Se exceptúa de estas condiciones a las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de lo que la Nación forma parte. En los casos que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa, deberá emitir opinión el Banco Central de la República Argentina sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales. Veamos ahora en qué consiste el sistema de tesorería. El sistema de tesorería está compuesto por el conjunto de órganos, normas y procedimientos que intervienen en la recaudación de los ingresos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del sector público nacional, así como en la custodia de las disponibilidades que se generen. Este sistema funciona de la siguiente manera. Por un lado, existe una tesorería central en cada jurisdicción y entidad de la Administración Nacional. Esas tesorerías centran la recaudación de las distintas cajas de su jurisdicción, recibirán los fondos puestos a disposición de las mismas y cumplirán los pagos que autorice el respectivo servicio administrativo. Los fondos que administren las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional se depositarán en cuentas del sistema bancario a la orden conjunta del jefe del servicio administrativo y del tesorero. Los órganos de los tres poderes del Estado y la autoridad superior de cada una de las entidades descentralizadas que conformen la Administración Nacional podrán autorizar el funcionamiento de fondos rotatorios internos y o cajas chicas con el régimen y los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones. Los gastos que se realicen a través del régimen de fondos rotatorios internos y o cajas chicas o similares quedan excluidos del régimen de contrataciones de la Administración Nacional. La Tesorería General de la Nación podrá emitir letras del Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General. Estas letras deben ser reembolsadas durante el mismo ejercicio financiero en que se emiten. De superarse ese lapso sin ser reembolsadas, se transformarán en deuda pública. ¿Y qué hace la contabilidad gubernamental? La contabilidad gubernamental es como el espejo del Estado. Refleja todo lo que entra y sale de sus arcas. Permite saber cómo se ejecutó el presupuesto, cuál es la situación del tesoro y cómo está el patrimonio público. El sistema de contabilidad gubernamental está integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos utilizados para recopilar, evaluar, procesar y exponer los hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las entidades públicas. Será objeto del sistema de contabilidad gubernamental. Por un lado, registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades. También procesar y producir información financiera, presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo, y permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema de cuentas nacionales. El sistema de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características. Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional. Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad entre sí y a su vez con las cuentas nacionales. Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las entidades públicas. Está orientado a determinar los costos de las operaciones públicas y está basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general aplicables en el sector público. Un dato a destacar es que dentro de los 2 meses de concluido el ejercicio financiero, las entidades del sector público nacional, excluida la Administración Central, deberán entregar a la Contaduría General de la Nación los estados contables financieros de su gestión anterior con las notas y anexos que correspondan. La cuenta de inversión deberá presentarse anualmente al Congreso Nacional antes del 30 de junio del año siguiente al que corresponda tal documento y contendrá como mínimo los estados de ejecución del presupuesto de la Administración Nacional a la fecha de cierre,
los estados que muestren los movimientos y situación del Tesoro, de la Administración Central, el estado actualizado de la deuda pública interna, externa, directa e indirecta, los estados contables financieros de la Administración Central, un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y muestre los respectivos resultados operativos, económicos y financieros. La cuenta de inversión contendrá además comentarios sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas previstos en el presupuesto, el comportamiento de los costos y de los indicadores de eficiencia de la producción pública y la gestión financiera del sector público nacional. A continuación vamos a hablar de los sistemas de control. Vamos a comenzar a estudiar el sistema de control interno, que como vimos, tiene como órgano rector a la SIGEM. La auditoría interna es un servicio a toda la organización y consiste en un examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a que hace referencia esta ley, realizada por los auditores integrantes de las unidades de auditoría interna. Las funciones y actividades de los auditores internos deberán mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen. El órgano rector del control interno del Poder Ejecutivo Nacional es la Sindicatura General de la Nación. Es una entidad con personería jurídica propia y autarquía administrativa y financiera que depende del presidente de la Nación. Es materia de su competencia el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado que dependen del mismo, sus métodos y procedimientos de trabajo, normas orientativas y estructura orgánica. El sistema de control interno queda conformado por la Sindicatura General de la Nación, órgano normativo de supervisión y coordinación, y también por las unidades de auditoría interna que se crean en cada jurisdicción y en las entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Estas unidades dependerán jerárquicamente de la autoridad superior de cada organismo y actuarán coordinadas técnicamente por la Sindicatura General. La autoridad superior de cada jurisdicción o entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, será responsable del mantenimiento y de un adecuado sistema de control interno que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimiento de cada organismo y la auditoría interna. La Sindicatura General podrá requerir a la Contaduría General de la Nación y de los organismos comprendidos en el ámbito de su competencia la información que les sea necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Para ello, todos los agentes o autoridades del sector público nacional prestarán su colaboración, considerándose la conducta adversa como falta grave. La Sindicatura General deberá informar al Presidente de la Nación sobre la gestión financiera y operativa de los organismos comprendidos dentro del ámbito de competencia, y a la Auditoría General de la Nación sobre la gestión cumplida por los entes bajo fiscalización de la Sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicos formulados por el órgano externo de control. También debe informar a la opinión pública en forma periódica. Ahora vamos a ver qué es el control externo. La Auditoría General de la Nación es el ente de control externo del sector público nacional, dependiente del Congreso Nacional. Es una entidad con personería jurídica propia e independencia funcional. A los fines de asegurar esta, cuenta con independencia financiera. La Auditoría General de la Nación es el ente de control externo del sector público nacional, dependiente del Congreso Nacional. Es una entidad con personería jurídica propia e independencia funcional. También cuenta con independencia financiera. Es materia de su competencia el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la Administración Central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de procesos de privatización en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos. El control de la gestión de los funcionarios referidos en el artículo 45 de la Constitución Nacional será siempre global y ejercida exclusivamente por las cámaras del Congreso. En cuanto a la composición de la GN, estará a cargo de 7 miembros designados cada uno como auditor general, los que deberán ser de nacionalidad argentina, con título universitario en el área de ciencias económicas o derecho, comprobada especialización en administración financiera y control. Duran 8 años en su función y pueden ser reelegidos.
6 de dichos auditores generales son designados por resoluciones de las 2 cámaras del Congreso Nacional, correspondiendo la designación de 3 a la Cámara de Senadores y 3 a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada cámara. El 7º auditor general será designado por resolución conjunta de los presidentes de las cámaras de senadores y diputados y será el presidente del ente. El control de las actividades de la Auditoría General de la Nación estará a cargo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Esta comisión estará formada por 6 senadores y 6 diputados, cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan, y serán elegidos simultáneamente en igual forma que los miembros de las comisiones permanentes. Con este video culminamos la serie de 3 videos sobre la Ley de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional. Les enviamos un saludo grande desde el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Sector Público de UPCN y les decimos gracias por vernos.